Bendecidos con toda bendición espiritual. Bienvenidos una vez más a la congregación de los espíritus justos hechos perfectos, la amada Iglesia viviente. Paz y amor a vosotros. Bien, hermanos, antes de iniciar con el tema, oremos a nuestro Padre Celestial. Padre Santo Todopoderoso, fuente de la sabiduría y conocimiento. Gracias, Padre, por permitir seguir predicando tu gran verdad, el Evangelio de la incircuncisión, a todos tus hijos, tu amada Iglesia viviente. Esta es tu voluntad, así sea. Amén. Abba, Padre. El tema de hoy es la ley y la gracia. Bien, hermanos, primeramente debemos entender el concepto de la ley y la gracia según la Biblia. La ley significa estatuto, reglamento que está ligada a los mandamientos de Dios, o sea que es el Torá o la ley de Moisés, y está regulada y decretada, dando instrucciones específicas para su pueblo de Israel. Esto fue antes de la cruz de Cristo. Y la gracia significa el alto concepto del amor inagotable e incondicional de Dios, que es el Evangelio de la gracia mediante Jesucristo para su pueblo unificado. Esto fue después de la cruz de Cristo. Bien, hermanos, les invito a leer en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 17. Libro de Juan, capítulo 1, versículo 17. Juan, capítulo 1, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué nos deja de entender? A la verdad, antes de la cruz de Cristo, la ley fue dada para el pueblo de Israel, o sea, para los judíos. Después de la cruz de Cristo, la gracia fue dada mediante nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el resucitado, para su pueblo unificado, que integran el pueblo judío y el pueblo gentil. Pero, para causarles celos a los judíos, por ser rebeldes y contradictorios a la verdad, idólatras, amadores de las riquezas, amadores a sí mismo, y no a Dios. La gracia y la salvación pasó primeramente al pueblo gentil y después será al pueblo judío. Veamos pues algunos pasajes específicos de la Biblia al respecto de la ley. Bien, hermanos, les invito a leer el libro Gálatas, capítulo 3, versículos del 24 al 25. Gálatas, capítulo 3, versículos del 24 al 25. Gálatas, capítulo 3, versículos del 24 al 25. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Bien, hermanos, me quiero explicar qué significa la palabra ayo. Ayo significa profesor, instructor, tutor, guiador, etc.
La ley fue un ayo para quitar la maldad de los hombres. Hoy en día, ¿qué hacen? Tratando de cumplir la ley y avivando el pecado en las mentes de cada creyente. Nadie pudo cumplir la ley porque fue un ministerio de muerte. Solo Jesucristo cumplió toda la ley y los profetas, derramando su sangre preciada en la cruz del Calvario, o como dicen, el palo de madero, muriendo y resucitando. Veamos pues otro pasaje específico de la Biblia al respecto de la ley. Bien, hermanos, les invito a leer la carta de Pablo a los Romanos capítulo 5, versículos del 20 al 21. Romanos capítulo 5, versículos del 20 al 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La ley vino mediante Moisés para que el pecado abundase. La gracia y sobregracia vino mediante Jesucristo, Señor nuestro. Jesús vino a esta tierra para cumplir y quitar toda la ley que nos condenaba de la maldición del pecado y la muerte. Lo cumplió y los quitó mediante su cuerpo, derramando su sangre preciada en la cruz del Calvario, y nos dio vida eterna en Jesucristo el resucitado. Bien, hermanos, hablemos al respecto de la gracia. Leamos pues en la carta de Pablo a los Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia. En otras palabras, la salvación es un regalo gratuito de parte de Dios, obtenido por la fe en Jesucristo. Bien, hermanos, tomen mucha atención al escuchar. Nuestra salvación obtenida no es por nuestras buenas obras o esfuerzos que hayamos hecho o que al posterior vamos a hacer, sino por la gracia inagotable e incondicional de Dios. Bien, hermanos, para consolidarnos en la verdad, les invito a leer la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 11, versículo 6. Romanos, capítulo 11, versículo 6. Romanos capítulo 11, versículo 6. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras
ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Así es que, hermanos, Dios nos dio su gracia incondicional, lleno de su inmenso amor y misericordia, una gracia sobre gracia. Por lo tanto, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué? Porque la ley nada perfeccionó, solo fue una añadidura. En sí la ley estableció normas, pero no transformó por completo el corazón humano, ni de eliminar por completo el pecado. Pero la gracia sí perfeccionó. Por el sacrificio perfecto que hizo en la cruz o en el palo de madero, nuestro Señor y Salvador Jesucristo puso fin a la ley y al pecado. Y vosotros estamos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas nuestro apóstol Pablo nos aclara en su carta a los Romanos, capítulo 6, versículos 14, 22 al 23. Romanos, capítulo 6, versículos 14, el 22 al 23. Romanos capítulo 6, versículos 14, del 22 al 23. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que la gracia perfeccionó, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, en el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría. Quiere decir que Dios nos dio sabiduría celestial, la sabiduría predestinada para su nueva creación espiritual. Dios aborrece la sabiduría humana. 2. Que somos redimidos. Quiere decir que Jesucristo nos quitó de la maldición del pecado y la muerte, derramando su sangre preciada en la cruz del Calvario, o como dice, en el palo de madero, muriendo y resucitando. 3. Que somos justificados. Quiere decir que hemos sido declarados justos ante Dios por la fe en Cristo. 4. Que somos santificados. Quiere decir que estamos separados del pecado y hechos más como Cristo. Y por último, que somos bendecidos con toda bendición espiritual. Quiere decir que tenemos todas las riquezas espirituales que Dios ofrece en Cristo. Así es que en Cristo Jesús tenemos todos los beneficios por el gran amor inagotable e incondicional de Dios. Bien, hermanos, concluimos con el tema a modo de resumen acerca de la ley y la gracia. Antes de la cruz de Cristo, la ley o norma divina fue dada para el pueblo de Israel mediante Moisés. La ley no fue dada para los gentiles.
Por lo tanto, el pueblo gentil no está regida por la ley de Moisés. Primeramente, entendamos que la ley nada perfeccionó, solo fue una añadidura. La ley estableció normas, pero no transformó el corazón del ser humano, ni quitó el pecado. Así es que veamos cuál fue el propósito de Dios acerca de la ley que fue dada a su pueblo de Israel. Dios reveló el misterio del Evangelio al apóstol Pablo, de los cuales nos revela el propósito de Dios acerca de la ley judía, y es lo siguiente. 1. La ley fue un ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe y no estamos bajo ayo. Gálatas capítulo 3, versículos del 24 al 25. 2. La ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Romanos capítulo 5, versículos del 20 al 21. Veamos al respecto de la gracia. Después de la cruz de Cristo, la gracia nos fue dada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. La gracia de Dios nos muestra su gran amor inagotable e incondicional mediante Jesucristo para su pueblo, específicamente para vosotros los gentiles. Esta gracia consiste sin obras, porque todos los que dependen por las obras de la ley están bajo maldición. Escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Gálatas capítulo 3, versículos del 10 al 11. La gracia de Dios es gratuita y perfecta, porque sí perfeccionó por el sacrificio perfecto que hizo en la cruz del Calvario, porque puso fin a la ley y al pecado. Destruyó a Satanás, y también que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Nos redimió, nos justificó, nos santificó, nos dio sabiduría predestinada y nos bendijo con toda bendición espiritual. Amén. Abba, Padre. Bien, hermanos, llegamos a la parte final de nuestro video, que fue un tema tan importante, tan nutritivo para nuestro ser espiritual. Esto fue una predicación que es la gran verdad, que es el evangelio de la incircuncisión. Esta es su voluntad, que escucháramos mediante la prédica y difundiendo a los demás. Gracias, hermanos, por acompañarme durante este tiempo de espacio y predicación. Será hasta la próxima. Y bien, hermanos, por favor no se olviden suscribirse a nuestro canal, que es Richard P26, regalándome con un like, y compartan pues con sus amistades y amigos y hermanos. Gracias pues, hermanos. Será hasta la próxima. Y les declaro bendecidos con toda bendición espiritual. Amén. Abba, Padre.